un pequeño resumen de las principales aportes que hace Piaget y Lev Vygotsky, ¿ya? Y cómo nosotros podemos hacer actividades en la sala de clase que estén orientadas a trabajar con estos principios. Ya, lo primero que vamos a recordar, y esto se demora en cargar, es que Jean Piaget habla hartas cosas, ¿ya? O sea, lo primero que dice él es esta frase que dice: el sujeto cognoscente es quien construye el conocimiento. Y como lo veíamos en el video anterior, como lo vimos en la clase pasada, esta frase se refiere a que la persona pensante, o sea, el estudiante en este caso, ¿ya? Es quien construye su propio conocimiento, ¿cierto? En el fondo es como, esto de la construcción, chicas, en realidad es como una metáfora. Y en realidad lo que está diciendo es que sería como la adquisición de los conocimientos, pero se refiere a la idea de que cada persona va a poder incluir los conocimientos de acuerdo a lo que cada persona sea capaz de hacer, ¿cierto? Entonces, esta teoría de que cada sujeto que piensa es posible que construya su conocimiento se basa en la idea de que importa la base que trae cada persona, ¿cierto? Importa cómo cada persona entiende la materia, ¿sí? Puede que estemos viendo una materia y una persona lo entiende de una forma, el otro lo entiende de otra forma, y a eso se refiere con que cada persona construye el conocimiento, ¿cierto? Eso se basa en la idea de que el conocimiento, o sea, uno puede decir es uno solo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, pues, ciencias naturales, por ejemplo, es una sola cosa, pero en realidad a alguien le puede hacer mucho sentido porque, por ejemplo, vive en un contexto natural, vive relacionado con los árboles, con las plantas, es alguien que en su casa se dedican a los cultivos, entonces todo lo que tenga que ver con la naturaleza a esa persona le hace mucho sentido, ¿cierto? Como que le interesa. En cambio al otro que vive en la ciudad, que vive en un departamento, que nunca en su vida ha tenido, si con suerte tiene balcón, ¿cierto? Esa persona a lo mejor hablar del mundo natural, no sé, en una de esas no le hace tanto sentido o al contrario, lo único que quiere es poder conocerlo, ¿cierto? Entonces a eso se refiere, a que cada persona tiene una base, una historia diferente y es por eso que nosotros tenemos que eh, tener esta idea a la base, ¿cierto? Cada persona va a entender lo que estamos enseñando de una forma distinta. ¿Qué más dice Piaget? Que es muy importante la estimulación del entorno social, ¿cierto? O sea, para que cada persona pueda entender mejor una materia o de distintos puntos, entonces es muy importante cómo le enseñamos, ¿cierto? Esa estimulación que muchas veces la dan los profesores, los papás, cuando ayudan a hacer tareas, etc., los compañeros, etcétera, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que dice acá, o sea, lo que los demás dicen del tema. Pero también importa mucho cómo el sujeto lo entiende, ¿cierto? O sea, yo como profesor lo puedo explicar de muchas formas distintas, pero el alumno lo va a entender de la forma que a él más le haga sentido. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta y somos todos diferentes, ¿ya? Esa es como la primera parte de lo que dice Piaget. Jean Piaget puntualiza en tres procesos importantes que ustedes van a clarificar. El primero de ellos dice que se llama el proceso de adaptación cognitiva y que el proceso de adaptación cognitiva básicamente para Piaget es como las personas aprenden, ¿sí? O sea, él dice que las personas aprenden porque adaptan los esquemas conceptuales previos a los esquemas nuevos, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente las personas van a comprender los esquemas conceptuales. Recuerden que son las ideas que nosotros tenemos del mundo exterior, ¿cierto? Entonces, la persona aprende básicamente por dos procesos que componen este gran proceso de la adaptación cognitiva, que es la asimilación y la acomodación. Sí sé que se escucha cortado, chicas, pero estoy grabando, ¿ya? Grabando. Lo subo apenas termine, ¿ya? Muy bien. Y este proceso entonces de adaptación cognitiva está compuesto de dos partes, ¿cierto? De dos grandes áreas. La primera de ellas se llama asimilación. Y la asimilación básicamente se da cuando una información llega, ¿cierto? Cuando la información ingresa a la persona, lo que hace el niño es poder como recordarla, asimilarla, ¿cierto? Trata de identificarla con aquello que ya conoce,
¿Sí? O sea, en el ejemplo que dábamos antes, decíamos que el niño, cuando le presentamos por primera vez una cebra, lo más probable es que la relacione con el caballo, ¿cierto? Porque es aquello que él ya conoce, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez que a un niño nosotros le presentamos el signo de la división, a lo mejor pensó que era suma porque se parecen, ¿cierto? Y porque alguna noción tiene de que tiene que ver con los números, ¿ya? Entonces, en el proceso de asimilación, lo que importa es el conocimiento previo que tenga la persona. Por lo tanto, cuando nosotros lo aplicamos a una clase, siempre es importante que partamos por algo. Y que partamos en este caso por los conocimientos previos que tenemos. Y la segunda parte del conocimiento nos acaba ahí porque, claro, la información entra, nosotros lo ayudamos a ver en qué se parecía a lo que él conocía desde antes, ¿cierto? Pero ahora necesitamos que él comprenda, ¿cierto? Por qué este conocimiento es diferente, es nuevo. Y acuérdense que uno aprende cuando hay novedad, o sea, uno aprende cuando las cosas son nuevas. Por lo tanto, si el niño no logra entender que este conocimiento es algo nuevo y diferente, no va a aprender. ¿Sí? Así que en esta segunda parte lo que tenemos que ayudarle es a entender por qué ese conocimiento es distinto. O sea, en el caso de la cebra y el caballo, ayudarle a entender por qué la cebra no es lo mismo que un caballo, ¿cierto? Porque la cebra tiene rayas, porque la cebra vive en otra zona, etcétera, ¿cierto? En el caso de la división y la suma, tenemos que explicarle que este nuevo proceso de la suma, ¿cierto? O sea, la división implica restar, implica multiplicar, implica poder dividir algo en partes iguales y que es algo diferente de lo que antes habíamos conocido como la suma y la resta, ¿cierto? Pero son parte también de las matemáticas. Entonces, la acomodación es más bien un proceso de elaboración del contenido. Pero uno no va a elaborar el contenido cuando no tiene una base previa. Primero tiene que haber una base previa y luego acomodamos el contenido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a la sala de clases? Esto está demorando un poco. ¿Cómo nosotros lo aplicamos? Cuando hacemos actividades destinadas, primero que todo, a fortalecer el aprendizaje previo. Esto vamos a hacer. ¿Y cómo nosotros fortalecemos el aprendizaje previo? Cuando hacemos una lluvia de ideas, por ejemplo, cuando yo les digo, a ver, constructivismo, ¿qué les suena, chiquillas? Eso es una lluvia de ideas, ¿cierto? O cuando decimos, a ver, niños, hoy día vamos a ver los animales mamíferos, ¿cierto? Bueno, ¿qué son los animales? ¿Alguien se acuerda de los animales? ¿Cuáles son esos animales? Etcétera, ¿cierto? Lluvias de ideas. Si estamos en una unidad, tenemos que partir recordando los conocimientos de la unidad anterior, ¿cierto? Considerar preguntas, actividades que el niño dé una respuesta. O sea, por ejemplo, hoy día, la clase de hoy día era poder trabajar sobre las actividades que nosotros tenemos que hacer en clase. Entonces, ¿qué partí yo? Partí reforzando un poquito lo que ustedes ya debieran conocer, que tiene que ver con estos aportes principales de los autores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Para poder fortalecer el aprendizaje previo, siempre tenemos que partir de una actividad y tenemos que ir a lo que viene más atrás. Si estamos viendo la multiplicación, ahora tenemos que recordar la suma y la resta. Si estamos viendo los mamíferos, tenemos que recordar cuáles eran los animales, ¿cierto? Si estamos viendo los tipos de relieves del entorno, por ejemplo en ciencias sociales, ahora tenemos que recordarle a los niños qué es antes de los relieves, qué lugares más comunes ellos conocen. Si han ido a la playa, si han ido al mar, si han ido a la montaña, al cerro, etcétera, ¿cierto? Y luego entonces empezamos a hablar de los relieves, de esta cosa de la planicie litoral, de la cordillera, etcétera, ¿ya? Si el contenido que tenemos que abordar es la historia de la Segunda Guerra Mundial, entonces nosotros tenemos que ver cómo el niño le engancha esta materia nueva, tengo que ir atrás, ¿cierto? Niños, ¿ustedes alguna vez han visto, han escuchado hablar qué es una guerra? ¿Qué pasa en una guerra? ¿Qué guerras ustedes conocen? A lo mejor han visto una película de la guerra, etcétera, ¿ya? Entonces, para poder fortalecer el aprendizaje previo, tenemos que siempre hacer actividades que nos permitan retroceder un poquito más atrás, ¿ya? Muy bien. Lo otro que necesitamos hacer es fortalecer entonces, recuerden que cuando fortalecemos el aprendizaje previo, estamos fortaleciendo el proceso de asimilación. O sea, que el niño pueda identificar este nuevo conocimiento con lo anterior, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo,
hoy día el objetivo de la clase era trabajar el tema de los relieves, por ejemplo, ¿cierto? Entonces partimos la clase diciéndole al niño que identifique qué lugares le gusta más ir, a qué lugares van en el verano, qué lugares se van en el invierno, qué lugares a él le gusta. Chile es un país súper rico en relieves, entonces ayuda un montón, ¿cierto? Ya. Una vez que entonces nosotros ya, el niño dijo que le gusta ir a la playa, que la montaña, que no sé qué. Ahora, cuando empezamos a hablar del tema que es la clase, ¿cierto? Del objetivo, que tiene que ver con los relieves naturales, el niño lo primero que va a hacer es asociarlo. Ah, la planicie litoral es como cuando nosotros vamos y así es planito, ¿cierto? O cuando hablamos de la cordillera, ah, es como cuando yo voy a la montaña. ¿Por qué? Porque lo ayudamos a que el niño recuerde lo que ya vivió, ¿cierto? Entonces facilitamos el proceso de asimilación. Y ahora lo que tenemos que hacer es mostrarle que este contenido nuevo, esto del relieve, sí, se parece a lo de la montaña, se parece a los lugares comunes, pero es distinto, ¿cierto? Es algo novedoso, algo que él no había practicado antes. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer actividades para fortalecer esta acomodación. ¿Qué tenemos que hacer? Es actividades en que el conocimiento se le presente de la forma más sencilla, o sea, decirle, esto es muy parecido a lo que vieron antes, ¿cierto? Realizar constantemente comparación con el conocimiento anterior, o sea, decirle, el relieve natural es súper importante, la cordillera es una parte del relieve natural interesante, pero no es lo mismo que una montaña, porque en la montaña uno la puede escalar fácilmente, en cambio en la cordillera son un montón de cordones montañosos, ¿cierto?, que están dispuestos en distintas partes. Y entonces también mostrar las diferencias que hay entre lo nuevo y lo anterior. ¿Sí? Eso nos va a ayudar muchísimo al proceso de acomodación, ya que el niño entienda que este contenido, ¿cierto? Que es ahora la cordillera y los otros relieves son interesantes, ¿ya? Y de esa forma, si se fijan, muy brevemente abordamos los contenidos de la asimilación y de la acomodación, que son los dos procesos de Piaget. Es bastante sencillo, no es tan complejo como pareciera. Y ahora voy a mostrarles cómo lo hacemos con los conocimientos de este caballero que es Lev Vygotsky, ¿ya? Entonces, bueno, antes de partir con Lev Vygotsky, vimos lo que era asimilación y lo que era acomodación y qué estrategias podemos usar. Probablemente las estrategias relacionadas con la asimilación las vamos a poder utilizar normalmente en el inicio de una clase, ¿cierto? Cuando el niño necesitamos activar este conocimiento anterior que trae. En cambio, la acomodación con esta estrategia en la cual al niño nosotros le vamos comparando con lo anterior, mostrándole que se parece pero es distinto, ¿cierto? Lo más probable es que lo apliquemos durante el desarrollo de la clase, ¿sí? Y ahí tenemos las dos áreas bien abordadas. Ahora sí, vamos con los conocimientos de lo que habla Lev Vygotsky. ¿Cuáles son los principios de Vygotsky? Él tiene 3 ideas fundamentales. La primera, que dice que es muy importante la interacción y la cooperación social como base para aprender. O sea que él dice que las personas no aprenden solas, siempre aprenden en comunidades. Por lo tanto, es muy importante que en nuestras experiencias de educación los niños socialicen y participen. Ya sea que exista participación directa entre el profesor y el estudiante, o entre compañeros, o entre grupos, en duplas, etcétera, ¿cierto? Por otra parte, Vygotsky habla de que es muy importante el entorno que rodea a la persona, porque de esta forma el niño le va a hacer mucho más sentido tanto los conocimientos anteriores que trae como los conocimientos que está consolidando ahora, ¿cierto? Entonces la cultura de cada persona es algo absolutamente relevante y que no podemos dejar de lado. El contenido tiene que hacer sentido culturalmente a la persona. Como yo les decía, no es lo mismo ir a enseñarle a un niño que está siempre metido en un edificio, ¿cierto? En un departamento donde no tiene idea qué es un árbol, cuál es la diferencia entre un arbusto, un árbol, no sé qué, versus un niño que vive en el campo que a lo mejor tiene mucho más conocimiento al respecto, ¿sí? Entonces la cultura acá importa y es muy relevante. Y el tercer elemento que plantea Lev Vygotsky, que sé que es el más complejo de comprender, es este sentido de la zona de desarrollo próximo, ¿ya? Recordemos que la zona de desarrollo próximo tiene como 3 etapas. O sea, primero entenderla como que es un camino, una zona en la cual los estudiantes logran aprender un objetivo, ¿cierto? Logran alcanzar un objetivo. Pero ese objetivo no se alcanza por sí solo. Necesita de alguien que lo ayude a obtenerlo, ¿ya? Y ese persona que ayuda a obtener el objetivo se constituye o se llama mediador, ¿sí?
Entonces, por eso es que Vygotsky dice que las personas nunca aprenden solas, siempre aprenden en conjunto. ¿Por qué? Porque por sí solo sería muy difícil alcanzar el objetivo. ¿Sí? Tiene que haber alguien que le ayude, un mediador. Y ese mediador a veces es la misma cultura, a veces son los grupos, los compañeros, los profesores, ¿cierto? La misma familia incluso. Entonces, esta zona de desarrollo para poder alcanzarla tiene 3 etapas. La primera etapa es cuando nosotros primero tenemos que saber el conocimiento previo o el punto de partida que tenemos. ¿Cuál es el punto de partida? Que Vygotsky dice que todas las personas traen conocimiento desde antes. O sea, nadie parte sabiendo cero. Y eso es algo súper importante porque en el fondo nos ayuda a entender que todos siempre traemos una base cultural de algo, ¿cierto? Todos tenemos conocimientos previos de las cosas. Entonces, lo primero para poder llegar a poder ayudar al niño a lograr el objetivo es saber cuál es el punto de partida, ¿cierto? ¿Cuál es la base? ¿Con qué nos enfrentamos a este problema? ¿Sí? Luego tenemos que ayudarlo a fijar un objetivo alcanzable, o sea, decir, a ver, este niño necesitamos enseñarla a dividir, por ejemplo, ¿cierto? Pero solo sabe sumar. Ese es mi aprendizaje previo. No sabe restar, no sabe multiplicar. Entonces, ¿será posible que el niño en una clase aprenda a dividir? Lo más probable es que nosotros digamos no. Primero necesitamos que aprenda a restar, ¿cierto? Y luego va a poder multiplicar y luego dividir. Entonces, nosotros tenemos que fijar un objetivo que sea alcanzable, ¿ya? Y finalmente, ya que tenemos los conocimientos que traíamos, ¿cierto? Nuestro punto de partida, y le sumamos a eso el objetivo que tenemos que lograr, recién ahí podemos mediar en ese proceso y podemos ayudarlo a alcanzar ese objetivo. Y ahí tenemos esa zona de desarrollo. Y como ya logramos ese objetivo, después podemos seguir planteando otro objetivo y de esa forma ayudamos al niño. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar entonces al niño, o sea, aplicar estos conocimientos que habla Vygotsky? Primero que todo, para poder ayudar a la zona de desarrollo, tenemos que primero hacer actividades que nos permitan conocer la zona de desarrollo real. Y eso tiene mucho que ver y se parece mucho a este tema de conocer los aprendizajes previos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos todas las actividades que mencionamos anteriormente para conocer los aprendizajes previos de una persona, ya podemos situar, ¿cierto?, cómo poder ayudarlo. Otra estrategia es estableciendo diagnósticos, ¿cierto? Hacer guías de diagnóstico, pruebas diagnósticas que ojalá sean participativos, ¿cierto? Donde el niño me cuente a mí qué sabe de un tema, etcétera. Y no dar por hecho que el conocimiento previo ya está consolidado, porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero si eso lo vimos el año pasado, pero nadie se acuerda de eso, entonces lo nuevo resulta más difícil de entender. ¿Ya? También podemos considerar preguntas o actividades que le permitan al niño expresar sus ideas, ¿cierto? Que el niño nos cuente y que den cuenta cómo en su cultura diaria el niño ve esto. Recuerden que estas actividades para el desarrollo real del niño tienen que considerar su entorno y su cultura, ¿cierto? Porque decíamos que el niño no aprende solo y aprende de forma contextualizada. ¿Ya? ¿Cómo entonces nosotros incluimos la cultura del estudiante? Así, haciendo que el niño nos cuente tradiciones de su parte, cómo se vive esto en su casa, cómo se vive en su comunidad, ya generando actividades donde cada niño nos cuente sus propias experiencias. Y finalmente, ¿cómo nosotros entonces podemos ayudar a alcanzar la zona de desarrollo? O sea, a poder hacer este proceso de mediación participando de forma activa, o sea, generando actividades grupales, ¿cierto? Generando que los chicos participen, que hablen, que nos cuenten y nosotros también irles contando, ¿cierto? Generando actividades participativas que impliquen entenderlo de forma grupal, ¿ya? Realizando actividades donde los niños tengan que participar en el proceso. Bien, eso es, chicas. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos claro los aportes de Piaget y Vygotsky y cómo los podemos aplicar a la